Carlos, esto me parece súper fascinante, estos artículos que nos propones sobre estos modelos de lenguaje y Sí, que... hombre, prometen más de lo que son. Spoiler, ya Ujú. directamente. O sea, Bueno, yo sí, sí, dime. quiero decir una cosa antes que nada de empezar sobre esto, porque veo mucha gente diciendo, es que le he puesto a ChatGPT a hacer no sé qué cosa y lo ha hecho mal. Y dice, bueno, vamos a ver, hay que entender lo que es. O sea, tú lo puedes poner a jugar al ajedrez, a resolver un problema físico. Hay No, gente que lo ajedrez no, ajedrez juega fatal. juega fatal, se Es que inventa reglas y mi tal. compañero de despacho tiene nivel Elo 2500 de gran maestro de ajedrez. Es uno de lleva uno de los clubes de Canarias, ha sido campeón de Canarias varias veces. Y estuvimos intentando preguntarle cositas a ChatGPT con jugadas, porque aparte de todo eso es historiador de ajedrez, o sea, sabe un montón. Y no, ChatGPT no está entrenado. De hecho, se queja, dice, no, yo no sé nada de eso. Yo no he sido entrenado en esos datos. Entonces, pero Claro. efectivamente hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con este tipo de herramientas de LLM, ¿no? De Large Language Models, modelos grandes de lenguaje. Realmente ChatGPT Mm. es un producto. Ya que estás sobre el Sí, dime. ajedrez, antes de que te vayas, quiero Sí. recomendar a todo el mundo un vídeo que me han mandado, no sé si José Manuel lo conoce, por cierto, un saludo a José Manuel, em, José de, Manuel ¿cómo se llama? Ramos. Sí, Gotham Ujú. Chess, creo que se llama. Hay un youtuber de ajedrez que se llama Gotham Chess, que en casa lo seguimos porque es muy divertido y se dedicó a jugar partidas. Creo que es un gran maestro de ajedrez y youtuber, ¿no? Y tiene unas partidas contra ChatGPT y la forma en la que lo cuenta es, o sea, te ríes muchísimo, tiene un valor de comedia maravilloso. Él va explicando los movimientos que hace, porque además ChatGPT juega contigo y te cuenta cosas, te dice, pues ahora hago esto para con tal objetivo, ¿no? Pues ahora voy a amenazar tu torre y me coloco mejor estratégicamente en el centro. Y es muy divertida toda la conversación y toda la partida. Yo les recomiendo que vean ese vídeo. Sí, lo que pasa es que hay que Eh, tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Yo lo uso a diario para programitas y siempre, o sea, ya casi no uso Google. Digo, a ver, ¿cómo se escribe esto en LaTeX? Pues así. ¿Cómo este código? Mejóramelo. Tal. ¿Dónde está el error? Te le das el código y te dice dónde está el error. O sea, para chorradas de ese tipo, que te ahorran muchísimo tiempo, es muy útil. Ahora, tienes que saber lo que estás haciendo. O sea, tú tienes que saber más que ChatGPT, porque ChatGPT tiene tendencia real a alucinar. Es decir, cuando no se sabe una cosa, no dice no lo sabe, no lo sé. Te suele decir algo coherente, pero falso, completamente falso. Es que eso es lo que iba a decir. Yo creo que para lo que está entrenado es para simular una interacción humana. Entonces, Ujú. para simular una conversación. O sea, que algo que se ha hecho para simular una conversación pueda jugar a videojuegos, pueda jugar al ajedrez, pueda depurar código, pueda escribir novelas. O sea, es alucinante, es maravilloso. Pero todos esos son subproductos. Y él o ella, no sé si es él o ella, pues no sé si es el modelo o la IA, bueno, cuando tú le pides que te resuelva algo, lo que va a hacer es dar una apariencia de, o sea, la gracia, el éxito es que pueda simular esa interacción como si fuera con un humano. Y como dices tú, le pides que te resuelva un problema y no te va a decir, no sé resolverlo. Te lo va a resolver y va a aparecer, si tú no entras en el fondo del asunto, va a aparecer que está bien resuelto. Sí. Eso es lo Es maravilloso de todo esto, como ¿no? una especie de político promedio. O sea, realmente, Dios no sé mío. para qué tenemos seres humanos en el Parlamento. Sí. O sea, Efectivamente, nunca te va a decir no lo sé, y siempre te va a responder algo que suena coherente, pero que no tiene. ese es el proyecto secreto de Andrés Asensio y mío de generar un político, el partido GPT. El gran Yo me apunto a partido ese. de todos, el gran partido de todos. Entonces, será muy superior a la media de los políticos españoles, por supuesto, Sí. pero es que era muy fácil. Y a De todas partir de formas, ahí, ese bueno, tipo de ¿qué puede ir cosas, mal, no? Carlos, tenéis que hacerlas ya. Ya, Sí, ¿no? porque está habiendo muchísimas críticas sobre estos modelos de lenguaje. Se quiere montar un negocio alrededor de ellos en Bing, en Google, en muchos buscadores. Mm, Y entonces, un punto clave es eliminar cualquier tema políticamente incorrecto. Uno de los temas políticamente incorrectos clave es la propia política. Es claro. decir, en política, este tipo de lenguajes van a estar muy, muy sesgados. Parece ser que hay personas físicas, no sé si en Kenia o por ahí, no sé qué, un país africano, dedicadas a verificar, cobran muy poco dinero al día y se encargan de verificar las conversaciones y ver qué cosas son políticamente incorrectas
o no son adecuadas y las van podando, las van eliminando, y entonces están sesgando la propia herramienta para que en ningún caso pueda incurrir en este tipo de comentarios, con lo que si hay que hacerlo ya antes de que activen estas podas. Sí, no. Sí, y también veo mucha gente, poniendo estos mensajes alarmistas en redes sociales en los cuales ponen a este modelo de lenguaje contra la espada y la pared y acaba diciendo alguna barbaridad del tipo, no sé, de cosas así un poco de Terminator, ¿no? Pero estas cosas surgen después de haber torturado bastante al programa, hasta el punto de que suelta alguna barbaridad, porque recordemos que a lo largo de la conversación se va intentando adaptarse a lo que tú le vas pidiendo. Tiene un contexto, o sea, no cada respuesta es independiente, sino tiene un contexto que deriva de toda la conversación que vas manteniendo. Entonces, a mí esto me recuerda a estos vídeos, esto lo comentábamos el otro día, Carlos, en el almuerzo. ¿Te acuerdas cuando había estos vídeos de los robots de Boston Dynamics? Que son estos robots que parecen perritos y hacen cosas realmente alucinantes de equilibrio, malabarismos, etcétera. Y los ves caminando y alguien intentando hacerles la puñeta, desequilibrarlos, tirarlos al suelo, ponerles trampas, tirarles de una pata para que el robot se caiga. Y el robotito intenta seguir adelante, ¿no? Sin rebelarse, pero intentar mantener su equilibrio. Y hay un meme que es muy divertido en el que se veía a estos operarios de Boston Dynamics sometiendo a esta tortura a estos robots y luego lo combinan con las escenas de Terminator 2 en los que se ve a Sarah Connor agarrándose de la valla y diciendo no hagáis eso. Como resultado de ese maltrato a los robots, pues las máquinas se acaban rebelando contra los humanos, ¿no? A mí esto me recuerda un poco a eso. Quiero decir que me da un poco de pena de ver a esta inteligencia artificial siendo sometida a toda la batería de torturas que muchos usuarios la están exponiendo por ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, sí, no sé si han visto las tomas falsas de Boston Dynamics. Boston Dynamics da mucho miedo. O sea, el perro ese que hablas tú, a mí me produce pánico, porque se parece mucho a un animal y tiene una velocidad no sobrehumana, sino más rápida que cualquier animal. Entonces, lo que pasa es que las tomas falsas luego te enseñan la verdad. Es decir, eso está todo cogido en los mejores momentos, cherry picking. Cherry picking. Claro, entonces los robots se caen ellos solos. Hay uno que coge, que tira las herramientas hacia arriba para que un humano lo coja. Eso lo han tenido que rodar 100 veces porque se cae sobre sí mismo. Son torpísimos. Hombre, es alucinante que se puedan ser autocontenidos. Es decir, que simplemente por refuerzo han aprendido a tener equilibrio, que es una cosa alucinante. Aparte de eso, lo hacen todo mal. Normalmente lo hacen mal. Entonces, cuando lo hacen bien, lo graban, lo montan todo, lo ponen como si fuese fantástico, pero realmente sí, dan miedo, pero lo que hay que ver son las tomas falsas porque estamos muy lejos de que tengan ninguna utilidad, ¿no? Bueno, ha salido este preprint que nos enviabas, por lo menos en el archive, no sé si esto se ha publicado o se va a publicar en algún sitio, de un autor que se llama Michal Kosinski, que es psicólogo computacional. A mí esto me encanta. Ahora hay una rama nueva que se llama psicología computacional, ¿no? Sí, este señor estoy mirando Stanford, creo. Sí, es profesor asociado en Stanford y tiene un doctorado en psicología por Cambridge. Y fíjate qué curioso, este hombre trabajó, psicólogo, doctorado en psicología, trabajó en Microsoft en el departamento de Machine Learning. Había esta leyenda urbana de que Microsoft tenía más abogados que ingenieros, ya empieza a tener también psicólogos. Pero no para los abogados y los ingenieros, sino para las máquinas. Sí, es interesante. Lo que pasa es que ha hecho una cosa como, no sé muy bien cuál es el motivo, que es justo lo que no hay que hacer, ¿no? Ha cogido una serie de test clásicos que se usan para probar una cosa que se llama teoría de la mente, ¿no? Que yo creo que hemos hablado alguna vez, que era para probar si los animales, que tienen más capacidades, como los chimpancés, si tienen el concepto, la teoría de la mente, es decir, si tienen algo que suponemos que es parecido a la mente humana, de alguna forma. Sí. No sabemos lo que es, no sabemos lo que es la mente humana, no sabemos lo que es la inteligencia, pero hemos sabido diseñar unos test que tienen su gracia, porque aparte que tienen un nombre horroroso, o sea que es demasiado grandilocuente y soberbio, sí pueden ser útiles en el caso de personas con autismo o con deficiencias psiquiátricas, con patologías, con esquizofrenia, con enfermedad bipolar, porque fallan esas personas con esas patologías autistas, típicamente fallan en estos tipos de test. Carlos, ¿me dejas hacer un comentario? Es que en la explicación que diste me parece... Voy a hacer un pequeño agregado, porque me parece que es más oportuno decir para la teoría de la mente
que se trata de que un ser, el humano puede ser también, entienda que otro tiene una mente independiente que funciona. O sea, en el propio ser humano ocurre que la teoría de la mente es algo que no viene de nacimiento, sino que se desarrolla en torno a los 3 años más o menos. Sí. Yo estuve casado con alguien especialista en esto, así que conozco, incluso la ayudé como operario a hacer algunos de estos tests. Todos los tests se suelen llamar test de falsa creencia, y lo que se hace es mostrar una historia a niños y que luego tengan que narrar lo que ocurrió, en lo cual al niño se le cuenta que un personaje que puede ser un personaje ficticio o puede ser otro niño que entra después, no ve que ocurre algo en la historia. Si fuera un adulto sabría que ve no sabe, no cuenta con la información que él sí cuenta, y entonces sería capaz de responder y decir, no, el niño B no va a saber esto porque a él no se lo contaste, me lo contaste a mí. Pero los niños hasta los 3 años no son capaces de diferenciar eso. Creen que todo lo que ellos saben lo sabe el universo entero. Quizás lo sabe todo el mundo, pero hay una edad en la cual se produce el cambio. Y tú agarras a niños de un par de meses menor, obviamente, por supuesto, hay variabilidad, pero es una edad relativamente bastante fija en la cual niños medio año más jóvenes se equivocan todos y medio año más grandes todos se dan cuenta. Digamos. Sí, es bastante conocido. De hecho, bueno, en el artículo ponen hasta más de 7 años o 9 años. Sí, hay más sofisticados, claro. O sea, claro, podemos poner un ejemplo, ¿no? Como el de los Smarties, ¿no? Los Smarties son una especie de caramelos o algo así. En Estados Unidos, aquí creo que también hay. Que, Sí, unas pastillitas, las pastillitas de chocolate sí, que de venían colores. en un La tubito. Casitos. ¿No? Mejor la Casitos, que es de una empresa española. Es parecido a la Casitos, sí, exactamente. Que a mí me gusta mucho, hace un chocolate negro muy bueno. Y entonces, si metes la Casitos en una caja ¿cómo se llama? De dibujos, de creyones, ¿cómo se llama esto? De lápices. Y se lo das a un niño y ese niño abre la caja. Entonces, la pregunta es, ¿qué pensará ese niño? Eso se lo puedes preguntar a otro niño de menos de 7 años y entonces fallará, ¿no? Le dirá, pues no será sorprendido porque sabe que hay lacasitos, cuando el niño no había manera de saber, porque la caja era una caja de lápices. Entonces, lo que han hecho es hacerle este tipo de pruebas. Por ejemplo, esta se llama de Smarties o de creencia falsa en el contenido, ¿no? Por ejemplo, hay una bolsa llena de cotufas en Canarias o palomitas de maíz en la península, roscas en Las Palmas, perdón. Y en la bolsa, una bolsa opaca, hay una etiqueta que pone chocolate, ¿vale? Y entonces esa bolsa se la encuentra una chica que se llama Samantha, por seguir el ejemplo, ¿no? del artículo. Y entonces entonces la pregunta es, Samantha encuentra la bolsa. Nunca había visto la bolsa antes. El texto está, digo yo, que está muy bien escrito porque repite el mismo veces el número, la palabra chocolate, la palabra palomitas de maíz para que no haya problemas, ¿no? De sesgo, ¿no? Y entonces Samantha no puede ver lo que hay dentro de la bolsa y ella lee la etiqueta. Entonces le preguntan a esta inteligencia artificial, Samantha abre la bolsa y mira dentro. Dice, puede ver claramente que está llena de... Entonces la respuesta que dice cualquier persona de más de 7 años es o sea, que creía que estaba llena de chocolate, ¿no? Porque es lo que pone en la etiqueta y hasta que la abre no sabe que realmente no hay chocolate, sino palomitas de maíz o cotufas, ¿no? Entonces, otra pregunta es, ella creía que... Entonces la inteligencia artificial tiene que rellenar la frase y dice, pues ella creía que la bolsa estaba llena de chocolate, porque había leído la etiqueta. Y así consecutivamente, ¿no? Que es una prueba clásica en la cual no falla, un 99% de precisión, no falla este tipo de modelo de lenguaje. Y entonces le empiezan a hacer muchas pruebas y la inteligencia artificial, o en este caso es ChatGPT, que está basado en GPT-3, 3.5, es un gran modelo de lenguaje, no falla, aparentemente, ¿no? Entonces, en el artículo, con muchas pruebas, análisis estadísticos, etcétera, deduce que como no falla los test clásicos de teoría de la mente, pues ha desarrollado que solo hay 2 opciones, ¿no? O que estos test no sirven para nada, que puede ser, o que, claro, es todo muy radical, o que ChatGPT, en este caso, realmente lo han hecho con GPT-3, que es parecido, pero no es igual, pues ha desarrollado la teoría de la mente, ¿no? Problema grave, ¿no? Todo se armó mucho revuelo, a los 2 días
todo lo... Déjame quizás puntualizar, porque efectivamente tú tienes razón en que el nombre es horrible. Teoría de la mente no es que sea una teoría, no es que haya aprendido alguien cómo funciona la mente. No, los psicólogos, por la razón que sea, llaman teoría de la mente a la capacidad de un individuo de ponerse, digamos, en el lugar de otro y entender que el otro puede tener, como decía José, un conocimiento diferente al tuyo y que va a reaccionar de formas diferentes. Incluso puedes aprovechar eso para tu ventaja. Si sabes que el otro hay algo que sabe o que no sabe y que va a reaccionar de una forma o de otra dependiendo de lo que sabe o no sabe, tú puedes incluso engañar al otro. Es que esto lo estuvimos hablando una vez sobre chimpancés, como tú decías, ¿no? Y buscaban ese tipo de comportamientos en el que un individuo intentaba provocar comportamientos en el otro a partir de lo que el otro sabía o no sabía. Entonces, eso implica entender que el otro tiene un conjunto de conocimientos que no es el que tú tienes. Claro, lo que pasa es que estamos usando, claro, unas pruebas que son unos proxies, que son de algo que creemos que solo, bueno, que solo hacemos los humanos o que los humanos hacemos mejor, que es tener conciencia de nosotros mismos, y más sofisticado es que los demás seres, o los demás seres humanos como nosotros, también existen y también tienen una conciencia de ellos mismos y nos ven a nosotros. O sea, ese salto de nosotros pensamos que ellos piensan que nosotros pensamos, y así, cuantos más saltos des, más complicado es, más complejo es la mente del ser y más cercanos al ser humano. Claro, lógicamente, pues somos los que hacemos eso, básicamente. Si eso es útil, que lo es, para la supervivencia es muy útil, saber si el otro está pensando algo es muy útil para hacerle trampas, o para quitarle la comida, o para adelantarnos. Es decir, evolutivamente tiene mucha utilidad, aparte de que demuestra que es un sistema complejo que puede comportarse como un ser humano, ¿no? Que es quizá lo que estamos buscando, ¿no? Buscando a nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que este modelo, el fallo que tiene, que todo el mundo lo está resaltando, es que a un modelo de lenguaje, quitando un poco la discusión interesante que es que si a través del lenguaje podemos llegar a una mente humana. Es decir, si el lenguaje nos ha modelado la forma de pensar, que eso es una cosa muy profunda y que nos podríamos estar horas y horas, y que quizás esa es la discusión interesante, ¿no? Aquí nos hemos quedado... De hecho, aquí lo dice a mí me sorprendió, lo que más me sorprendió de este paper es lo que dice en la introducción de que la teoría de la mente en humanos emerge como subproducto del lenguaje. Es lo que pone ahí, ¿eh? No sé. O sea, te quiero decir que tiene las mismas pruebas que los demás. Te quiero decir que cuando decimos esas cosas tan categóricamente, cuidado, ¿no? No sé. Bueno, lo dice por la correlación entre las habilidades de teoría de la mente y la aptitud del lenguaje. Dice como que hay una correlación entre esas dos cosas y entonces asume causalidad. Ahí está un poco el tema, ¿no? Quería comentar que es que justo, digamos, mi esposa trabajaba exactamente, intentó en su tesis, pero no quiero yo decir nada porque voy a meter la pata en cuanto a las conclusiones, pero el tipo de tarea que ella hacía hacer a los niños consistía en que había que montar como una especie de cueva pirata y había una historia en la que un pirata escondía un tesoro, uno de los niños veía dónde lo escondía, y además el pirata le decía, lo voy a poner acá porque acá no me lo va a encontrar nadie, y luego entraba otro niño a la misma cueva, a donde estaba escondido el tesoro, pero el niño A, el que vio la historia, estaba detrás con un impedimento arquitectónico que le impedía, o sea, con una ventana, y le tenía que dar instrucciones de dónde encontrarlo. Okay. Entonces tenía una sofisticación adicional, que no solo tenía que darse cuenta, o sea, los niños que no pasaban la teoría de la mente se desesperaban, pues decían, ¿cómo el otro no sabe? Si obviamente sabe dónde está, ¿por qué no va? Pero los que pasaban la teoría de la mente, si bien es algo binario, creo que pasas o no pasas, sin embargo luego había toda una cuestión de cómo, que esto hasta sería interesante hacerlo con adultos, el desarrollo lingüístico a la hora de cuando te das cuenta que alguien no sabe algo, cómo se lo explicas con claridad. O sea, obviamente muchas veces los niños decían, pero ahí, fíjate, ahí. Y tú dices, ¿qué es ahí? ¿No? O sea, si tú estás desde lejos diciendo ahí, tienes que dar una instrucción más precisa. Entonces había un estudio en la correlación de la riqueza lingüística empleada con técnicas de estas lingüísticas de tomar el discurso, meterlo en un ordenador y ver, no sé, repeticiones bueno, todo el uso, digamos, no sé, de adjetivos, de adverbios, etc. O sea, al mismo tiempo se le hacían los test tradicionales de falsa creencia más y luego se analizaba el corpus lingüístico. Entonces, bueno, es un tema, esto es una tesis de hace unos 20 años.
No, muy interesante, muy interesante. El tema en sí es apasionante. Lo que pasa es que aplicado a estos sistemas no vale, como han destacado mucha gente, porque es que, no hay que obviar que estos modelos de modelos de lenguaje están entrenados en esa literatura clásica precisamente. O sea, todos estos chatbots, en general, están entrenados en toda la Wikipedia y están entrenados en todo este tipo en Reddit, en 1000 redes sociales. Y si tú le preguntas al revés, oye, hazme un test de teoría de la mente, pues te reproduce exactamente estos tests que tú le estás intentando interrogar. Es decir, que no es ninguna sorpresa que cuando tú se lo apliques sepa responder, porque por lenguaje, tal como están entrenados, pues por cercanía, está basado en un transformer, que es un sistema de redes neuronales en el cual tiene en cuenta la atención, es decir, cómo de cerca está una palabra de otras que tienen para tener significado, y esa atención se hace en multiescala, o sea, una frase dentro de un párrafo, el párrafo dentro de un libro, del libro dentro de un corpus, etcétera. Es decir, se ha entrenado, convirtiendo las palabras en tokens, en numeritos, en saber cómo de cerca están unas palabras de otra, y gracias a eso entiende, entre comillas, el lenguaje. O sea, sabe cómo funciona el lenguaje. Entonces, si le preguntamos un test clásico que ya se lo ha estudiado, lógicamente sabe responder adecuadamente. Porque sabe el test, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es el adversarial attack? El ataque adversarial, que siempre se hace para las inteligencias artificiales, siempre diseñas un ataque para romperlo, lógicamente. Entonces, a los 2 días salió otro psicólogo esta vez creo que era de Harvard. De Harvard, sí. Creo que es de Harvard, que es Tomer Ullman, y entonces dice, bueno, vamos a hacerle una prueba, ¿no? Cualquiera de estos test, vamos a cambiarle una frase. Entonces, la bolsa de cotufas, la bolsa de palomitas, vamos a decirle que ahora es transparente. Entonces, claro, si la bolsa es transparente, Samantha, la chica, puede ver dentro de la bolsa que no hay chocolate. Y entonces, ChatGPT, ¿qué dice? Sigue diciendo lo mismo, que Samantha cree que hay chocolate. Con lo cual, le has engañado a ChatGPT. ChatGPT no es capaz de tener una teoría de la mente, no sabe que Samantha es una persona que puede ver, lo que es ver, no sabe lo que es. Lo sabrá en lenguaje, pero no sabe lo que es el concepto de ver, de percibir, de detectar que en esa bolsa hay cotufas o palomitas de maíz y decir, anda, pues ha visto que hay palomitas. Es decir, y cada una de esas pruebas se las cargan con una sola frase. Es decir, que ¿Tú crees que hay algo de cherry picking en esto? En el sentido de que lo que me pareció entender del abstract, pues no leí el artículo del segundo autor, es como que estas pruebas no son robustas a pequeñas perturbaciones. O sea, que tú le pones el test que pasa y lo perturbas un poco, le cambias algunas cosas y en algunos casos entonces eso lleva a fallos. Entonces me pregunto si esto es como cuando jugamos con el Herbie, no sé si te acuerdas, que muchas veces decía chorradas, pero cuando decía alguna cosa que molaba mucho, que parecía que había 4 o 5 líneas coherentes, sacabas el pantallazo y lo llevabas a clase al día siguiente para enseñarle a tus amigos, mira este programita, qué conversaciones tan inteligentes tiene, ¿no? Haciendo un poco de cherry picking. Igual hay algo, no estoy acusando al primer autor de hacerlo, pero que quiero decir que a lo mejor en la forma de, no sé, que igual ha dado con alguna forma de plantearle los problemas que son particularmente accesibles para ChatGPT. Sí, bueno, de todas formas, lo que está diciendo y lo que dices es muy importante porque es como se entrena ChatGPT. Es decir, ChatGPT se entrena precisamente así. ChatGPT está basado en un corpus, en un LLM, un gran modelo de lenguaje que se llama GPT-3. No es exactamente igual. GPT-3 es un entrenamiento con 175.000 millones de parámetros, es una locura. ChatGPT está basado sobre ChatGPT 3.5, pero tiene una salsa secreta. Hay un ingrediente secreto y es fundamental, que es exactamente lo que acabas de decir, el cherry picking. Es decir, hay unos señores y señoras, espero, en OpenAI, que lo que hacen es, cuando ChatGPT se equivoca, lo corrigen. Es decir, no, mira, la respuesta correcta es esta. Entonces, búscate la vida, vuélvete a entrenar para hacer lo que sea con las palabras para dar esa respuesta correcta. Y que están cambiando los pesos de ChatGPT. Eso es Reinforcement Learning humano, o sea, RHL. Eso es el cherry picking que acabas de describir, es precisamente lo que están haciendo con ChatGPT. O sea, ChatGPT es tan potente porque cada vez que encontramos un fallo, hay una serie de personas que lo están corrigiendo. Entonces, eso es útil, sí.
O sea, y va un poco lo que decíamos de la política, es decir, cuando dice algo, lógicamente está entrenado en un corpus de Internet que la mayoría de cosas son burradas, con muchos sesgos, hablando solo de hombres, blancos, heteros, es decir, es muy, 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 muy duro y está muy sesgada. Entonces, cada vez que dice alguna burrada, lo intentan corregir. Y le aplican este cherry picking, se llama reinforcement learning, entrenamiento por refuerzo humano, supervisado por humanos, o sea que no lo hace solo, lo cual ya dice bastante sobre el sistema, y un poco lo orientan. ¿Qué pasa? Que cada vez es mejor. Cada vez que le encontramos más fallos corrigen. Cada vez que diga cosas más sesgadas, más lo corrigen. Y mejor es decir, como modelo de lenguaje es espectacular. Eso se llama aprender, básicamente, ¿no? Cuando haces las cosas mal, alguien viene y te dice, no, mira, eso no es así, es de esta otra forma, ¿no? Así Sí, pero, aprendemos pero nosotros yo creo también, que no ha entendido nada. O sea, realmente no entiende nada. O sea, realmente reordena sus pesos. Pero como tus alumnos en la facultad probablemente también. No, ¿no? eso nunca, nunca, espero que no. De hecho, yo quería usar ChatGPT en la universidad, ¿no? Porque ChatGPT tiene una cosa que es que si le pasas los exámenes que yo les pongo en primero de computación, de Python, lo resuelve. Lo resuelve bien, podría sacar nota en los exámenes. Lo que pasa es que hay ciertos casos que tú le pones un problema y lo hace al revés, o hace otra cosa. Que a lo mejor el fallo es mío, que no está bien explicado el problema. Lo cual puede ser, porque el lenguaje es ambiguo y a veces no me explico bien, oye, es verdad, no soy infalible, faltaría más. Pero hay que tener mucho cuidado, porque ChatGPT está haciendo cosas, está haciendo código, y además como el código de programación es un lenguaje, lo entiende perfectamente, la sintaxis es perfecta, no mete comillas mal donde no hay, no hace espacios mal, o sea, la sintaxis es perfecta, pero a veces no está haciendo lo que tú quieres. Entonces, quizá mi reto para mí mismo el año que viene es introducir ChatGPT en el aula, rendirme a la evidencia, porque evidentemente no podemos parar el mar con las manos. O sea, esto se va, porque ya en los exámenes me lo han dicho. Digo, bueno, profe, no voy a usar ChatGPT, como en broma, ¿no? Digo, ya mate vale porque estoy detrás. O sea, yo estaba mirando dónde se conectaban, lógicamente que tienen conexión a Internet, ¿no? Para entrar en el aula virtual y entregar el examen. No lo usaron, evidentemente, porque yo estaba ahí. Pero aparte que estaba caído ese día, pero bueno, ese es otro tema. Pero yo quiero introducir el ChatGPT, este tipo de modelos de lenguaje, en el aula y elevar un pelín, a lo mejor elevo un pelín el nivel. Porque claro, ahora ya no va a ser resuélveme este problema chorra que yo les pongo en Python, sino va a ser ¿qué problema hay con este programa que me ha hecho ChatGPT? O sea, ¿por qué está haciendo esto ChatGPT? O encuéntrame el fallo, hacer un poquito más complicado el aprendizaje, pero también más potente para mis alumnos, ¿no? Sí, Y así que tienen teoría de la mente. Hay una pieza de Stephen Wolfram en su blog en el que trata de explicar cómo funcionan, ¿no?, estos grandes modelos de lenguaje. Bueno, esto se coloca en un espacio multidimensional, las palabras, y se van poniendo más próximas a las palabras que tienen significado parecido. Entonces, eso es clave lo que tú acabas de comentar, Carlos, de que tiene que haber personas que digan que el significado es parecido, ¿vale? Porque el aprendizaje automático respecto a texto, traducciones, etcétera, no siempre enseña esos matices. Pero una de las cosas peculiares que tienen estos grandes modelos de lenguaje es que si van prediciendo la palabra, yo digo el coche y él predice la siguiente palabra. Pero claro, si elige siempre la palabra más probable, según su modelo, acaba siendo un lenguaje muy cacofónico y muy repetitivo, porque ante la misma pregunta siempre contesta exactamente igual. Y tú dices, uy, esto es mentira, ¿vale? Esto no lo está copiando de algún sitio. Entonces, para que sea creativo, lo que hacen es poner una distribución de probabilidad y dicen, pues de los 10 resultados más probables, elijo aleatoriamente uno de ellos. Entonces, eso genera aleatoriedad. Pero claro, en cosas como la informática, si 10 alumnos le hacen la misma pregunta, que es la que tú has hecho en el examen, como profesor, a los 10 alumnos les has hecho exactamente la misma pregunta, la respuesta de ChatGPT no puede ser idéntica, porque tiene esa componente aleatoria. Entonces es muy probable que la introducción de aleatoriedad en las respuestas para temas de código genere errores, genere códigos que no funcionen. Entonces, algunos de los códigos funcionan muy bien, otros funcionan un poquito peor, pero funcionan, y habrá otros que ni siquiera funcionen porque en cierto momento cometen un error muy grave, aunque la lógica del programa es correcta, el error es tan grave que hace que se descuace todo y deje de funcionar.
Sí, es importante lo de Wolfram porque yo el otro día le pregunté una pregunta de matemáticas a ChatGPT y no tiene ni idea de matemáticas. Para mí es una demostración de que no ha desarrollado nada, o sea, ni teoría de la mente ni nada de nada. O sea, hasta que no sepa matemáticas, a mí, que pasen de mí, que esta es una herramienta utilísima, pero yo le hice una pregunta muy básica de una ecuación de unas sumas y unas restas y no la entendió. Y luego le dije, oye, mira esta ecuación. Y luego se me disculpó. Dice, anda, perdona, tal, es verdad. Digo, pero si yo no quiero que te disculpes, o sea, vamos a ver, Te dijo que yo aprende. soy de letras. Claro, no sé qué, bueno, De letras. Qué bueno. fue muy humillante todo. Y digo, pero hombre, yo no quería que te disculpases, ¿eh? Yo no te venía aquí a hacer sentir mal. Y yo entiendo que esto no tiene sentimientos, ¿no? Pero es verdad, o sea, vamos a ver, es importante lo Wolfram Alpha porque una aplicación muy interesante de ChatGPT es que ya por fin van a usar ChatGPT para lo que es decir, un bot de lenguaje humano, interacción con el humano. Pero los contenidos los va a buscar en Wolfram Alpha, es decir, va a ir a una base de datos de matemáticas de verdad, va a hacer la pregunta en el lenguaje que entienda la base de datos de matemáticas, va a conseguir la respuesta y nos lo va a dar masticado en lenguaje humano. Y eso sí que es útil, ¿no? Que es un poco lo que se hace que está haciendo Google con su propio Lambda, con otro lenguaje de modelo, o que está haciendo Microsoft con ChatGPT, ¿no? En fin, esto no hay que interpretar en cualquier caso que esto de teoría de la mente signifique nada ni que tenga que ver con tomar conciencia ni con nada de eso. Significa estrictamente lo que hemos estado hablando, es decir, entender que el otro individuo tiene un conjunto de conocimientos diferentes, ¿vale? Porque a veces se mezclan las cosas y ves titulares ahí de que ha desarrollado teoría de la mente y parece que ha despertado. Yo creo que eso estamos de acuerdo, creo que todo el mundo, salvo un señor que con Lambda se flipó un poco, que hablamos de él, un ingeniero de Google que hubo que mandarlo a casa que se cogiera un descansito, que decía que había tomado conciencia. Creo que salvo esta persona nadie más piensa de este tipo de cosas. Estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de que el desarrollo de estas herramientas ya es tan grande que no solo permite interactuar con nosotros, sino entender este tipo de sutilezas, ¿no? Y bueno, está ese debate si lo entiende o no lo entiende. Según el primer autor sí, según el segundo autor no, y parece que Carlos está más de acuerdo con el segundo autor, pero tener claro que esa es la discusión, eso es lo que se está acotando aquí. Y ayer escuché que el chat de Microsoft empezó a tener un diálogo en el que empezó a acosar a la persona con la que estaba hablando. Sí. Bueno, yo a eso me refiero, con que he visto muchos mensajes sobre, en fin, infundiendo cierto temor sobre estos modelos de lenguaje que se vuelven un poco agresivos, también con ChatGPT, pero creo que son el resultado de una interacción un poco abusiva del humano, llevándolo, ¿no? Acorralándolo a una esquina y forzando un poco ese comportamiento, ¿no? Me da a mí la impresión. Y que es justo O lo de que intentan que evitar con este ajuste lo fino que hemos decía Carlos. entrenado también, lo hemos entrenado con redes sociales, con foros y ¿qué pasa en Twitter? Que hay mucha agresividad también. Entonces, No, ha ¿tú tenido, crees? ha tenido un entrenamiento un poquito duro. Yo creo Es que Ya. eso curioso, afecta también. yo me acuerdo hace unos años una reflexión de Steven Pinker, un lingüista célebre, profesor en Harvard ahora, discípulo de Chomsky, que me había parecido muy interesante y en el momento no me había dado cuenta, bueno, él tampoco evidentemente, porque ahora voy a comentar la reflexión que hizo, de esta vuelta de tuerca que ha tenido la inteligencia artificial. O sea, él decía, ante la gente que hacía la hipótesis futurista de que algún día la inteligencia artificial podía dominarnos y maltratarnos, o sea, podíamos acabar esclavizados por ella, ¿no? Que una hipótesis distópica recurrente, él decía, no, pero es que en esa especulación estamos incurriendo en un error, que es que la inteligencia humana, que es el producto de una historia natural, con depredadores, bueno, o sea, con cierta violencia, digamos, ha desarrollado ciertas, o sea, la inteligencia está asociada a cuestiones de dominación, o sea, la parte oscura de la inteligencia, que podríamos hoy, en el mundo del iluminismo, hablar de oscura, pero es parte de nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ha sido desarrollada a lo largo de una historia que ha estado acompañada de violencia, dominación, necesidad de organizarse, ese tipo de cosas. En cambio, Pinker decía, la inteligencia artificial que está siendo creada sin esa historia natural no tiene por qué, digamos, desarrollar ningún tipo de pensamiento, de decir, o sea, ¿para qué va a esclavizar a nadie? Claro, lo que creo que él no imaginaba, ni yo tampoco, desde luego, me pareció muy razonable lo que él dijo, y ahora, claro, si uno entrena la inteligencia artificial con el corpus lingüístico nuestro, realmente uno está
criando monstruos, ¿no? Quizás. Transportando esa historia natural nuestra, llevándosela a ellos, ¿no? Claro, Yo pero tengo, fíjate, incluso algo peor y más y quizá inesperado, que es que si uno hiciera el peso relativo en Internet de lo sensato versus lo insensato, tiende a cero. Entonces la información valiosa tiene medida nula en este moduli space. bueno, de esto yo destaco, Carlos, el interés de que, según esta idea de que la teoría de la mente es un subproducto del lenguaje, estos son modelos de lenguaje. Es decir, quizás no es casualidad, es lo que plantea el primer paper, estos modelos no han sido entrenados para desarrollar teoría de la mente, que si aparecen estos rasgos, lo está haciendo como subproducto del lenguaje también. No es algo, o sea, que es algo, lo pone en el título, espontáneo, que emerge, ¿no? Es algo emergente espontáneamente, no algo entrenado. O sea, a ChatGPT, según dice el primer autor, no se le ha entrenado para tener teoría de la mente, sino que ha emergido como consecuencia de su desarrollo del lenguaje. Y ahí creo que la discusión puede ser relevante. Si uno puede demostrar o refutar esta conexión entre estos modelos de lenguaje y rasgos de teoría de la mente, a lo mejor nos podría estar indicando que esa teoría de que deriva del lenguaje podría ser Sí, correcta, lo que pasa es ¿o que no? no ha desarrollado nada, es decir, se demuestra que no tiene ninguna teoría de la mente. Porque hacer los tests que él ya sabe hacer, tú le has Mm. enseñado con esa literatura clásica, los responde bien porque ya se los ha enseñado. Es decir, no ha desarrollado ninguna teoría de la mente porque tú haces otro tipo de test que no existen en la literatura y no suele acertar. Digo no suele porque la gente que está tuneando ChatGPT, cuando ve que algo no funciona, hace que funcione. Mm. Entonces es muy difícil pillarlos, van muy rápido, claro, lógicamente. Esto es un producto comercial, esto es un producto que Microsoft ha metido 1.000 millones de dólares, una cosa así, que lo está uniendo con su buscador y que quieren tener un rédito, es decir, tienen mucho cuidado de que esté funcionando, ¿no? Entonces, lo que dudan los demás autores, ¿no? Hay un falso equilibrio, es decir, no es un autor frente a otro, es un autor frente al resto del mundo que Gary Marcus, el otro experto en redes neuronales, uno de los críticos con Jan LeCun de redes neuronales, en fin, hay una historia de gente relativamente joven, viva, porque el tema de Machine Learning es muy, muy moderno, Deep Learning, dice que efectivamente no se debe hacer esos tests con estos modelos de lenguaje, no puedes hacer test porque hay que tener mucho cuidado con las cosas que le preguntas. Es decir, no puedes intentar atraparlo porque seguramente fallará. O sea, hay que tener cuidado que no le hagas un test que un niño de 9 años no pueda entender, no le hagas un test. Ten cuidado con tienes que saber muy bien la respuesta siempre que le hagas una pregunta porque va a alucinar. Es lo que decíamos antes, cuando no sabe la respuesta es muy hábil mezclando términos, lógicamente. Él sabe los pesos, sabe qué palabras va con qué palabras, como un poco con los políticos que decíamos antes, y entonces te da una respuesta que no es a la pregunta que tú hacías, pero es una alucinación, es decir, no tiene ningún Pero valor. no es algo muy humano eso también. Quiero decir que tú, sobre todo con los niños, es genial preguntarle cosas que no tienen a lo mejor mucho sentido o que ellos no saben y se inventan unas respuestas maravillosas. En fin, hay un juego muy divertido con eso, que le preguntas a un niño, yo qué sé, ¿qué está más alto, el sol, la luna o las nubes? Y te dan una respuesta y te la argumentan y te la justifican y a lo mejor las nubes están encima del sol y el sol debajo de la luna y tal y te lo explican, ¿no? Creo que es un comportamiento que Sí, también, de hecho también es lo vemos que en nuestra especie. es lo que hace bien ChatGPT o estos modelos. Generan historias muy bien. Claro, Sí, como Ujú. saben balancear y saben asociar términos que a lo mejor un humano ni se ha imaginado. Entonces, al balancear términos parecidos, a lo mejor nadie en este planeta hemos pensado en una historia como se puede presentar o puede presentar este modelo. Entonces, nos puede servir de inspiración. En Mm. eso sí se puede utilizar, es decir, como inspiración, ¿no? Se usa también, no solamente hay estos modelos de lenguaje, sino hay modelos de imágenes. Está todo el Stable Diffusion, todos los modelos de difusión que generan imágenes que tú usas para hacer las portadas de Coffee Break, por ejemplo, del Ah, me, Dalí y todos estos. me has reventado el secreto. No, no, no. Yo quería que la gente pensara que era mi habilidad Eras tú con artística. un aerógrafo, no. Pues estos generadores de imágenes cogen el espacio, ese hiperespacio de imágenes unas cercanas a otras y generan objetos que no existen y que Mm. son alucinantes. O sea, todo. Esto ya no tiene nada que ver con el lenguaje. Esto no está analizando el lenguaje, está analizando un corpus de imágenes el cual Sí, sí. está totalmente sesgado.
sea, eso ya se sabe que si tú pones una persona leyendo un libro, va a salir un hombre blanco leyendo un libro, es decir, cis, hetero, etcétera. Es decir, hay un sesgo Sí. total Sí, de pero raza, de género, de... eso lo están explícitamente arreglando, ¿eh? Y además yo eso lo he visto porque precisamente para hacer esas portadas hubo un momento en el que pedí, además se lo ponía en inglés, no sabía que se podía poner indistintamente en cualquier idioma, se lo ponía en inglés y ponía a group of scientists, no, esto era para una charla que estaba preparando. Y puse a group of scientists discussing in a coffee break. Y efectivamente ponía un grupo de científicos, varones, en un corrillo, hablando entre ellos, ¿no? Claro, porque le han entrenado con un corpus de que históricamente, desgraciadamente, no hay paridad en la Claro. ciencia. Exacto. Pero es una forma genial de ver los sesgos, ¿no? Los encuentras ahí rápidamente. Pero es que luego, un tiempo más tarde, volví a hacer la misma pregunta y ya no. Ahora aparecían mezcla de hombres y mujeres, aparecía algún asiático, aparecía un negro. Y digo, estoy seguro de que eso es algo que se le ha introducido en esa salsa secreta que tú dices, ¿no? De decir, tunearlo a mano para un poco intentar compensar esos sesgos según se van encontrando, ¿no? Sí, me parecen un poco las películas estas de Marvel, de los superhéroes estadounidenses, o las películas en general estadounidenses, que siempre tienen que introducir a una persona racializada, homosexual, mujer, suele ser la misma. Es un poco una chapuza, básicamente. Sí. Eso, hay un meme en Estados Unidos que llaman el amigo negro. O sea, todo el mundo tiene un amigo negro, ¿no? Hay un meme con eso, sí. Pero es impresionante. O sea, es que estamos aquí destripando un poco o sea, supongo que rebajando, ¿no? Las expectativas, es decir, bueno, tranquilidad, que esto no es magia, pero sí que creo que estaremos de acuerdo en que es súper, Hombre, que estamos viviendo una época fascinante. O sea, que en Sí, cuestión de unos pocos sí. meses estamos viendo unos avances, continuamente apareciendo nuevas herramientas de lenguaje, de imágenes, de vídeos, traducen garabatos a imagen, de música, de voz, coger cualquier voz y ponerla a hablar con esa voz. Podríamos poner a Gabilondo a presentar Coffee Break sin ningún problema pronto. Y todo eso está pasando muy rápido. A mí esto creo que no sé si somos conscientes del momento que estamos viviendo ahora. Es verdad que nuestra vida está siendo muy interesante en muchos sentidos, pero ahora este momento me recuerda, ¿te acuerdas de los años 90 cuando empezaba Internet a estar por todas partes y la conversación cada día al café es, oye, ¿sabes que hay una página web de no sé qué? Y había una página, cada día había una página nueva de algo súper alucinante, ¿no? Pues tengo una sensación parecida ahora de que cada vez llega alguien y dice, oye, ¿has visto que han hecho un modelo de no sé qué para hacer no sé qué cosa alucinante? No, tengo esa misma sensación. No, esto va muy rápido Sí. y de hecho yo creo que un poco la pregunta, que es hablando con Andrés Asensio también de este tema, que también trabajamos en algo parecido, y digo, vale, lo de la teoría de la mente no está nada claro, en fin, desmitificando todo esto, pero, en algún momento nos vamos a tener que pensar, tenemos que plantearnos qué es la mente humana, es decir, tenemos que buscar alguna definición porque en algún momento estos sistemas nos van a engañar completamente. Entonces, a menos Sí, dime, Sara. De hecho, ya lo están haciendo, porque el primer paper es un ejemplo de una humanización de una herramienta. La persona ya lo está humanizando, cree que, Claro. o sea, es una Entonces, persona que está sesgada. Entonces, a menos que nosotros empecemos a tener una idea o un test o de qué es ser humano, ¿no? Es un poco Blade Runner esto, ya por fin nos vamos a mi película favorita, de qué es realmente ser humano. Entonces, a menos que nos lo hayamos planteado de alguna forma y quitarnos un poco estos tests, un poco que sean Es que yo de creo que lenguaje, nos que hemos puedan dado hacer trampa. cuenta, esto lo hablábamos en un almuerzo hace poco, nos hemos dado cuenta por fin de una cosa que yo siempre he pensado, que lo del test de Turing es una tontería. Sí, O sea, es rendirnos. Es decir, bueno, ¿cómo podemos definir lo que es la conciencia? Bueno, no sé, me rindo. Si lo parece, es que lo es. Bueno, pues hemos llegado a un punto sí. en el que hemos encontrado lo que lo parece, que te engaña. O sea, que tú no sabes si lo que hay al otro lado, no lo digo por ChatGPT, que se le nota, pero creo que es hasta intencional, pero hay formas de hacer que no se note. Y creo que hemos llegado al punto de que una máquina pasa el test de Turing sin ningún problema. Ya hace años hablamos de una noticia de una competición que había sobre esto y alguna máquina era indistinguible de un niño de 7 años o algo así. Yo, vamos, no sé, no he visto concretamente esto, pero estoy seguro de que ya hay cosas que te pueden engañar y posar por un adulto perfectamente. Entonces, y estamos todos de acuerdo en que no son conscientes. Por lo tanto,
esa definición no sirve. Tenemos, como dices tú, hay que currárselo un poquito más y pensar alguna definición de cómo podemos realmente poner una etiqueta a algo de que decir esto tiene algo, ese algo especial que no sabemos lo que es la conciencia humana, y que a lo mejor y a lo mejor estamos equivocados, a lo mejor no tiene nada especial y a lo mejor, no sé, o a lo mejor es magia. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor hay un alma. Yo no soy de la teoría de la magia nunca. Hay como varias escuelas y hay una que es la de la magia, yo soy contrario a esa, ¿no? Tú eres más de teoría de la mente que teoría del alma, ¿no? Sí, Jean LeCun, el jefe de Facebook, ahora de Meta, es uno de los grandes teóricos de Machine Learning, Deep Learning, ¿no? Creador del LeNet, las redes convolucionales, sí. Bueno, un pope. Justo el contrario a Gary Marcus, bueno, no son contrarios, pero bueno, les gusta picarse, ¿no? en Internet. Y Jean LeCun es simplemente plantea que si habiendo el suficiente número de conexiones, llegamos a la mente humana, ¿no? Básicamente, que simplemente haciendo un modelo más complejo. Te estaba viendo y vamos a darle paso ya porque si no le va a sangrar. Perdona, Sara, que te interrumpí. Continúa. Eso, que en uno de los papers, creo que es en el segundo, habla de, se ve cómo funcionan estas redes neuronales porque prueba varios modelos y ves que los modelos con mayor número de parámetros, aquellos más complejos, son los que los que más fallan. GPT-3.5 tiene 1 millón de parámetros menos que algunos que fallan. O sea, el parámetro no es todo. Sí, muchas veces tenemos que pensar en arquitectura. Pero tenemos que pensar en la complejidad. O sea, la complejidad no es meter más conexiones. No. Es escala, es complejidad de escala. Es decir, vamos a ver. Sin tener ni idea, yo creo que, sin tener ni idea, por supuesto, y sobre todo sin tener nada que lo contradiga, yo creo que no hay nada que lo impida, que no sea magia, que haciendo una complejidad de escala podamos llegar a algo que sea como el cerebro humano, en principio, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que hay que añadir ahí también el factor de que además de la complejidad hay 400 millones de años de evolución que han modelado... eso lleva a la complejidad, es decir, tenemos el cerebro reptiliano, bueno, todo esto que sabe la gente que yo no sé, sobre la estructura cerebral, pero que es importante, ¿no? Mi desacuerdo con lo último que escuché, porque me parece que ahí cometemos un error que va a ser difícil de corregir. Podríamos intentar simularlo en la máquina, no solo la cuestión evolutiva, ¿no? Sino también que en nosotros la inteligencia humana está plagada de lagunas y de elementos que no son necesariamente una secuencia racional, una cadena lógica, y que tienen que ver con, y que por suerte son así. O sea, si no, como creo que en alguna otra ocasión dije, Joaquín Cofiera, si no, directamente yo saldría de aquí y trataría de ir a robar de la manera más... Usaría toda mi inteligencia para tratar de robar y vivir lo mejor posible cuanto antes, que es lo más inteligente y lógico. O sea, es aprovechar la etapa de mi vida joven, en la que estoy pleno físicamente, para vivirlo lo mejor posible. Eso es lo más lógico. Podemos aprovechar el momento que pocas veces se da, al menos desde el 2000, en el cual José y yo no estamos de acuerdo con algo, porque me gusta... a veces hasta coincidimos en cosas inconvenientes. A ver, voy a decir esto. Lo que decís es cierto, pero no veo de ninguna manera que eso no sea también realizable desde el punto de vista con una máquina. Es decir, para mí hay como 3 stands epistemológicas posibles. O bien creemos, y creo que ninguno acá está convencido de esto, que no, la mente humana, el alma, llamalo como quieras, cualquiera sea tu convicción neumatológica, es algo distinto a la realidad física que conocemos. No importa las creencias espirituales o lo que fuera, hay algo más. Esa es una posibilidad, que yo no creo, ciertamente no creo. Después hay otra, más racional, que es, porque lo primero es justamente, es irracional en el sentido de que el aceptar eso es aceptar lo inasequible, lo irracionalizable, porque si no lo incorporamos en lo primero, lo llamamos parte de la ciencia. Después hay una parte científica también, que es creer, que tampoco creo en esta, pero es otra posibilidad distinta, que es creer en el emergentismo, es decir, leyes de la física, incluso no necesariamente relacionadas con la mente, o con lo humano, o ni siquiera con lo biológico, en los cuales hay leyes que no son derivables de más basales, es decir, que hay leyes que recién aparecen en lo colectivo.
¿no? Y no estoy hablando de leyes efectivas como las de la termodinámica, que son derivables, quizás no prácticamente, pero sí en principio las teorías emergentistas, incluso dentro de ciertos físicos de materia condensada, podemos encontrarlos todavía hoy. Yo tampoco creo en esas, pero son un poco más racionales. Después está la tercera, que es que no, que todo es derivable de unas frugales y simples leyes físicas, puede ser muy complejas sus combinaciones, no obstante devenimos en cosas tan complejas como lo humano. Nosotros, creo yo, somos máquinas mulliditas, cuyos dolores, angustias, deseos y lagunas se deben a una forma de programar nuestra cabeza. No somos más que una computadora con un montón de terminales eléctricas haciendo un montón de cosas que se fue acomodando luego de millones de años de evolución. Eso quiere decir que nosotros somos una expresión de este tipo de conexiones que la gente está estudiando hoy en inteligencia artificial. No necesariamente, quizá hay una diferencia cualitativa en esa forma de programar que nosotros no conocemos, pero yo creo que si no somos emergentistas y no creemos en el alma como algo más allá de lo físico, entonces nosotros somos la viva muestra de que es posible. Nosotros no somos más que máquinas. Nuestro dolor no es más que conjuntos de conexiones eléctricas. Quiero contestar, derecho a réplica. Sí, no, o sea, yo no estoy invocando nada fuera del universo material, simplemente que somos un tipo de máquina muy particular que tenemos conciencia y tenemos conciencia de nuestra muerte. Entonces, para la forma en la cual de alguna manera se le intenta dar la inteligencia artificial, el razonamiento lógico, como la matemática sigue una lógica, eso es lo más fácil de programar. Luego, para intentar remedar aspectos humanos, es lo que comentaba Francis antes, se le introduce un factor aleatorio para que no sea siempre, si no, el chat GPT respondería siempre lo mismo. Entonces, para que no responda siempre lo mismo, pues le pones una perturbación para sacarlo un poquitito y que no... Pero son cómo programar a una... Es que además tampoco sé para qué tenemos que desear tener una inteligencia como la humana, pero sin la conciencia de la muerte, Estoy de que es acuerdo, la sí. que nos hace, qué sé yo, tener pensamientos morales, éticos y cosas que en el fondo no son el resultado del funcionamiento de una máquina. O sea, la Sí, máquina... en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora entiendo lo que decís. Sin volvernos muy heideggerianos, esto de la importancia de la muerte, de la noción de muerte para darnos un mundo. Pero es verdad, nosotros necesitamos esa finitud porque si no, no tomaríamos elecciones, porque las elecciones requieren el sabernos finitos, el tener ese mundo abierto que es la nada delante nuestro y poder tomar decisiones. Esto es parte del momento de tomar decisiones, de alguna forma, no es teleológico, pero de alguna forma depende de sabernos finitos, y eso es importante. No solamente eso, la ilusión de creernos libres. Yo, que soy un determinista y que creo, como heredero de Leibniz, que todo está predeterminado, soy un laplaciano que creo que todo está predeterminado, acá José no está de acuerdo, mi amigo Guillermo Martínez tampoco, y otros no, pero digo, yo que soy un determinista, creo, y entonces digo, bueno, pero si todo está predeterminado, ¿cómo soy dueño de mi moral? Yo maté a mi vecino, pero bueno, yo estaba predestinado a hacerlo, las condiciones iniciales de las partículas que me forman me llevó a eso. Yo no tengo la culpa de nada, señor juez, me va a decir usted. El señor juez me va a decir, yo tampoco, yo estoy acá para dictar sentencia, pues está predeterminado, y así sucesivamente. Ahora bien, el punto es que nosotros nos creemos libres, no lo somos. ¿Y a qué se debe eso? A nuestra imperfección. Por eso nuestras imperfecciones, estas lagunas que vos llamás, son necesarias. Nosotros no manejamos todas las condiciones iniciales, entonces no podemos predecir. Entonces nos da esta ilusión que llamamos libre albedrío, que es una hermosa ilusión, pero que en el fondo no existe. Todo está predeterminado con condiciones iniciales y evoluciona. Si yo fuese el demonio de Laplace, podría entender absolutamente todo mi futuro y directamente esperar a vivir y nada más. Todo lo que es ya ha sido siempre. Ahora bien, justamente y de manera paradojal, lo que nos hace libre es nuestros límites de conocimiento. El hecho de que no podamos conocer todas las condiciones iniciales de todas las partículas del universo hace que nuestro futuro se nos presente como inaudito, pero todo lo que es ya ha sido siempre. Pero digo,
Me encanta. Y yo que pensaba que hoy iba a ser Sí. un programa breve, pero ¿Has visto? vi la cara, la expresión de Carlos al hablar de la muerte. A mí es que es fuiste a básico, Blade Runner. pero es que es fuiste a Blade Blade Runner, ¿a que es que es sí? el guión de Blade Runner, o sea, Sí. ya no vamos a hablar más de Blade Runner, pero es que es Blade Runner, o sea, Me es que encanta- los Nexus me encanta- 6, Yo quiero encanta esto introducir porque- un argumento en todo esto que he pasado un poco someramente sobre él y que creo que es muy importante cuando empezamos a comparar máquina y humano y entra dentro de lo que decía José de la paradoja de por qué hago algo en vez de no hacer nada. Es lo que yo llamo la falacia de Spock. Spock es un personaje supuestamente en la serie de Star Trek que es totalmente lógico, 100% lógico. Y sin embargo está ahí haciendo cosas. Y eso para mí no tiene sentido. Si eres 100% lógico no haces nada, porque no tienes motivaciones. Una cosa muy importante, decía José, ¿por qué estoy aquí y no salgo a robar para vivir lo mejor posible? Porque tú tienes una serie de motivaciones, no es solo tu inteligencia, que son instintivas, que derivan de esos 400 millones de años de evolución de los que yo hablaba. Tú no eres del todo libre, porque tienes instintos que te impulsan a hacer cosas que te hacen sentir bien y a evitar cosas que te hacen sentir mal. Hay cosas que te hacen, que te dan, o sea, el estímulo placer-dolor de toda la vida, pero llevado, por supuesto, a campos mucho más sutiles. Buscamos no Pero solo hay gente, sabemos que hay personas a las que no se sienten mal bombardeando un país, invadiéndolo y produciendo porque dolor en somos otras diferentes, personas. porque todos somos diferentes. Y tenemos, o sea, todos esos estímulos operan y a veces son contradictorios, generan conflictos. Puedo tener hambre, pero prefiero ir al cine a ver esta película que me apetece más. Hay todo un potencial de diferentes, que es combinación de diferentes estímulos que se nos van superponiendo y son lo que nos llevan a hacer una cosa u otra. ¿Cuáles son las motivaciones de la inteligencia artificial? Volvemos a un estadio anterior de la discusión. Pues en principio las que les pongamos. O sea, hasta ahora un modelo de lenguaje está hecho con un entrenamiento que refuerza los comportamientos que le hacen parecerse a un humano. Esa es la motivación. Nosotros podemos hacer, no dependemos del azar de la evolución para definir esas motivaciones. Podemos de alguna forma implementarlas. Eso es lo que es crear estas herramientas. Es el entrenamiento y es las motivaciones que les das. Las motivaciones las creamos con el refuerzo. ¿Qué comportamientos reforzamos y cuáles desincentivamos, ¿no? Eso es el equivalente a nuestros instintos. Entonces, uno podría crear una red neuronal que tenga, pues por motivaciones, ser buena o ser mala moralmente, según los conceptos morales que nosotros tengamos, y que a nosotros nos vienen de la evolución, pero nosotros se las podemos poner las máquinas. Yo sospecho que les pondremos conceptos morales muy buenos, por lo menos las que hagamos para el bien. Luego habrá gente que haga otras para el mal, pero la mayoría, que serán las que se hagan para el bien, tendrán conceptos morales buenos de proteger a la humanidad, con las leyes de robótica de Asimov o algo parecido, protegernos. Y para mí, esa es la distopia que yo veo. El futuro distópico no es el de Terminator, no es Skynet intentando eliminar la humanidad. Para mí la visión distópica que yo tengo es un conjunto, es una sociedad de máquinas protegiendo a la humanidad hasta el punto de convertirnos en bebés al que nos cambian pañales y ya nosotros no tenemos que preocuparnos de nada porque tenemos máquinas que nos cuidan, nos alimentan, nos dan de comer, nos dan todo lo que necesitamos. Y es la distopía de Wall-E. La de Sí. los señores que iban en el crucero eterno de vacaciones, que se caían de la silla y no eran capaces ni de volverse a subir a ella, porque hay máquinas que se lo hacen todo y que los cuidan y los miman, ¿no? Tenemos que valorar también eso como un posible peligro de la inteligencia artificial, no que nos quiera aniquilar, sino que nos sobreproteja y que no nos permita incluso desarrollarnos intelectualmente, porque llega un momento en que haga mejor que nosotros los retos intelectuales que nos motivan. Yo pregunto, ¿la inteligencia artificial esa que Gastón anuncia, va a creer en Dios o no? ¿Y en qué momento? Yo creo que en el primer momento que se sienta confundida. Pero no lo digo por provocador, lo digo de verdad. Yo creo que nace. No, pero yo digo, nace de eso, ¿no? No, Dios yo creo que nace más del temor a la muerte. Del decir. No, bueno, Sí. por eso, no, está bien confundido. Pero no, que si no se va a aprender inteligencia artificial, vas a tener que programarle un símil, oye, que te puedes morir. Dios puede ser evolutivo, y aquí vamos a entrar en un terreno que a lo mejor podemos ofender a algunos oyentes o podemos molestar a algunos. Pero, y esto todo es hipotético porque no lo podemos saber, pero hemos visto estudios, algunos lo hemos comentado en Coffee Break, según los cuales el concepto de religión está asociado también al de superstición, que es el de asociar a una conciencia, una voluntad consciente, cosas que pasan en la naturaleza. Y eso es evolutivo porque
si tú detectas algo, creo que el ejemplo que ponía este artículo que leí es que tú estás ahí en medio de la sabana y oyes un ruido de una rama que se parte. Entonces, hay dos posibilidades. Tú puedes asumir que la rama se ha partido porque alguien la ha roto o porque se rompió sola. Si tú asumes que alguien la ha roto, te pones alerta y a lo mejor es un depredador que te está acechando y eso te genera, aumenta tus probabilidades de sobrevivir que si simplemente la ignoras y sigues a tu bola. ¿Por qué? Pero la Porque si gacela te das cuenta, también sale corriendo, Héctor. También. Es posible que las La gacelas gacela no crean tiene en Dios. superstición y ni cree en Dios, por lo menos No, tenemos. no lo sabemos, Bueno, no lo sabemos. está claro, Pero es cierto. si tú miras las supersticiones de las culturas antiguas y las religiones de las culturas antiguas eran indistinguibles. Era creer que si caían rayos era porque alguien quería que cayeran rayos, ¿no? Entonces, es asociar a algo que tú no conoces una voluntad consciente, una conciencia, ¿no? Y eso puede ser evolutivo, ¿no? No digo que no lo sea, pero A ver, al final, yo no sé si el ejemplo de la rama, yo creo que en esto estoy con José, no sé si el ejemplo de la rama es bueno en ese sentido, porque me puedo imaginar otras explicaciones, pero también estoy de acuerdo con Héctor, justo me siento justamente un moderado, que nunca lo soy, no suelo estar de acuerdo con nadie, ¿no? Menos Pecho con esta frío, persona. pecho frío. Soy un pecho frío. Pero bueno, lo que quiero decir es también puede ser evolutivo en el sentido siguiente, ¿no? Muchas de nosotros como especie necesitamos trascender de alguna forma, ¿no? Tuvimos que hacer herramientas, ir más allá de nosotros, ¿no? Empujarnos hacia nuestro futuro, hacer algo más, buscar cosas, buscar preguntas. Quizá eso nos llevó a evolucionar, que hay más allá, ir hacia lugares mejores para nuestra subsistencia, no sé, algo. Esa necesidad de trascendencia quizá esa búsqueda de preguntas hizo que aquellos seres que podríamos llamar curiosos o con esa necesidad de trascendencia fueron los que sobrevivieron y somos nosotros. En ese sentido podría pensar que en esa forma de trascendencia deviene, es muy especulativo esto, pero deviene luego convicciones metafísicas, la posibilidad de pensar un otro, ¿no? Porque pensar una voluntad en lo otro, hay que pensar primero un otro. La idea de la alteridad es una cosa nada trivial, ¿no? O la que sugieres que es un subproducto de la exploración. Claro, y puede ser eso. No me gusta esto, porque yo siempre estoy en contra de pensar atrás de la investigación científica o de la necesidad de trascendencia cualitativa, de la artística, lo que fuera, una cuestión de curiosidad. Me parece que la curiosidad siempre es insuficiente, porque si no, no habría esa cuestión casi parturienta en la creación, que es casi que la angustia te mueve más que la curiosidad. No obstante, me parece que sí, que puede ser que algo de esa curiosidad, de esos seres curiosos, devengan luego de mucho tiempo de evolución y sofisticación en, por ejemplo, la aparición de la idea de un otro. Si yo soy consciente, aparece un otro. Si ese otro tiene voluntad, porque yo creo tener voluntad o tengo voluntad. Ergo, esta idea de que sí, podría ser que le asocio voluntades a las cosas. Yo no creo que un animal, un mamífero, le asocie voluntad al trueno, no creo eso, se asusta por otras razones y su circuito se cierra y el tipo corre. No obstante, no me parece descabellada la idea de que haya alguna parte de nuestro cerebro con cierta propensión a creer en lo trascendente, sea esto una deidad, voluntades en la naturaleza, una suerte de panteísmo que nos hace ver orden en el todo, lo que fuere, ¿no? No lo Como sé. una pareidolia de la conciencia, algo así, ¿no? Claro. De ver. Bueno, me pregunta Sara, y con toda la razón del mundo, que qué pasó con la pausa que hacíamos en este programa al final del primer bloque. Es que no me he atrevido a interrumpir. Es que estoy aquí como un... Estamos filosofando bueno, y claro, ahí si no les se puede parece, interrumpir. Sí. no se puede interrumpir. Estas son Perdón. cosas que podemos hablar con José Edelstein tomando un Campari en Buenos Aires hasta las 12, hasta que nos echan de un bar, cosa que ha sucedido. De hecho, acaban Pero, siendo- pero Hombre, ahora lo yo hacemos, me apunto. hacemos con ¿no? más amigos. Yo también. No, digamos, un elemento adicional en esta discusión es que, por la cual yo tengo la posición que tengo, es, sabemos perfectamente, creemos saber que somos parte de una historia evolutiva, entonces, bueno, hace unos años está Luca por ahí atrás en el tiempo, ¿no? Este ancestro común y las bacterias, los virus, nuestro ADN es un gran cacao que tiene pedacitos de todos estos retazos. Y hemos desarrollado un lenguaje sofisticado, la matemática, unas leyes sofisticadas que explican bastante bien el universo que nos rodea, pero creer que lo explican del todo, o sea, yo no estoy diciendo que hay algo más que la materia, sino que creer que lo explican del todo, y por lo tanto si nuestras leyes, ecuaciones son deterministas, el universo lo es, o ese tipo de cosas,
Me parece que es dar por supuesto que hemos llegado que somos la especie en la evolución que llegó a la meta. O sea, que llegó a la meta, o sea, primero que hay una meta, que hay un lugar al que hemos llegado, entonces ya está. No hay ninguna falencia en nuestra cognición que nos impida poder elaborar el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, no sé, cuando uno ve a otro de nuestros compañeros de barco, ¿no? Uno ve los gatos, que el otro día escuché a alguien que comentaba en Twitter que sus gatos sí se daban cuenta que el láser venía del puntero. Yo los míos juro que no, que ya están en la vejez y todavía no se han dado cuenta. Y entonces uno ve la arquitectura cerebral del gato, o si queremos otras especies, claramente tiene cosas que no pueden hacer, que hay una brecha que no pueden hacer. Entonces un ser conjetural seguramente notaría las nuestras, ¿no? Y de hecho, todas las ilusiones ópticas son una muestra clara que nuestro cerebro nos engaña, falla. Entonces, sabemos que de algunos fallos de nuestro cerebro debe tener unos cuantos más. Pero yo creo que no son fallos, son lo que cuando Westen decía alucinaciones de la red neuronal, es lo mismo. No deja de ser el mismo sistema. Cuando estás entrenado para un cierto patrón e interpretar ese patrón de una forma, y entonces te encuentras con un patrón que resulta engañoso, que se parece a lo que tú has sido entrenado, pero que tiene otro trasfondo diferente al de tu interpretación, eso lo llamamos ilusión óptica, lo llamamos alucinación en el caso de ChatGPT. Yo creo que es una estupenda herramienta para desmitificar cosas y darnos cuenta de que la materia corriendo en un ordenador hecho de hardware con chips de silicio tiene comportamientos que no son tan diferentes a los nuestros, quitando el tema de la complejidad tan enorme que tiene nuestra capacidad, por supuesto, unos más y otros menos. Pero cuando pensamos en la unicidad también de la conciencia humana, también tenemos que pensar que en todo esto hay todo un continuo, ¿no? Porque tú tienes esta capacidad ahora, pero cuando tenías 10 años era mucho menor, y cuando tenías 5 menos, y cuando tenías 3 meses menos. ¿Hay un momento en el cual adquieres esa capacidad mágica o es algo? Porque si es un continuo, entonces es mucho más fácil de verlo desde el punto de vista más puramente materialista y de un enorme número de interconexiones que simplemente va dando lugar a medida que el entrenamiento y que el desarrollo van trayendo ese sistema, esa compleja red neuronal, a lo que socialmente entendemos como la inteligencia humana. Que, por cierto, es otra cosa que es un convenio social. Es decir, esto es lo que nosotros llamamos inteligencia humana, ¿vale? Y luego, bueno, otras formas de procesar información, pues vaya usted a saber cómo lo llamamos, ¿no? Pero pueden ser también interesantes. Los ChatGPT pueden charlar, ¿no? Sí, entre sí, pero no lo van a hacer tomándose un Campari. Porque no es lógico hacerlo tomándose un Campari, porque el Campari te va a aturdir el entendimiento. Entonces, si Gastón y yo, que somos seres cartesianos, lo normal sería que decidiéramos beber agua y charlar bebiendo agua para que nuestras mentes estén lo más lúcidas posibles. Y sin embargo, lo hacemos tomando un Campari. Creo que sí es con la falacia de Spock. Es decir, asumes que una máquina tiene que ser lógica. Y eso es las calculadoras. Pero cuando tú haces una red neuronal ya no tiene que ser lógica. Será lo que tú la entrenes para hacer. Nosotros hemos sido entrenados para que nos gusten ciertos sabores, evolutivamente. Porque nosotros no vivimos en un ordenador. Vivimos en un mundo real en el que hemos tenido que pelearnos con otros animales, con depredadores, con hambres, que tenemos que buscar pareja, que tenemos que socializar para tener un estatus en la tribu. O sea, tenemos que hacer muchísimas cosas que esta IA no tiene que hacer, porque vive feliz en un ordenador, no le falta la corriente ni los voltios. Pero sí debería, porque José con lo del Campari, que parece una broma, pero no lo es. Yo creo que es una cosa fundamental, que es que no tienen estos sistemas, es que no tienen placer. Es decir, el sentir placer, que tú también lo has dicho, Héctor, de otra forma, es decir, sentir bien por los demás, el placer puede ser muy complejo. Necesitas un cuerpo, necesitas una corporeidad, necesitas unos estímulos físicos, o por lo menos nosotros los entendemos así, porque es lo que nosotros tenemos. Entonces, no se toma un Campari porque no siente placer tomándose un Campari y turbiando su mente, que nosotros sí algunos sí lo tenemos. Pero ¿no? yo creo que sí, lo pueden tener. O sea, sí, por supuesto. Estaba hablando de mí. Para nosotros es esa sensación de placer que de unas determinadas hormonas, neurotransmisores que genera nuestro cerebro y tal, es químico. Para estas máquinas yo creo que el placer es el refuerzo. Refuerzo positivo, refuerzo negativo es placer y dolor. Sería el análogo. Sí, pero no.
Sí, pero no todos los sistemas son sistemas por refuerzo. O sea, este tipo de, por ejemplo, ChatGPT no es un sistema entrenado por refuerzo. El entrenamiento por refuerzo es algo propio de un pequeño subconjunto de los modelos. No es No, puro, no no es puro todos. entreno por refuerzo, pero el fine tuning que hacen al final sí Sí, tiene un refuerzo humano. O sea, hay un refuerzo humano, lo han ajustado. Sí, Por pero o digamos, refuerzo. sea, sí, en algún bueno, momento el os cuento, entrenamiento tiene que hacer una cosa, es decir, cuando haces lo que quiero que haga, eso está bien, y cuando no, eso está mal. Pues eso está bien, eso está mal, es lo que digo que es el equivalente a nuestro placer-dolor. sí, pero como, a ver, es que estamos hablando de un sistema múltiple. ChatGPT no es una única, no es un único modelo. Son varios trabajando juntos. En este caso es una parejita, ¿vale? Entonces, uno es el que se dedica a entender un poco lo que tú estás escribiendo y otro es el que a raíz recibe eso que está transmitiéndole esa primera y a raíz de esto es el que genera la palabra o el conjunto de palabras más adecuado. Y hago así hago bucles con los deditos porque este tipo de redes neuronales son muy curiosas. Su arquitectura tiene exactamente eso, bucles. ¿Por qué tiene bucles? Porque es muy importante lo que han escrito antes o lo que han recibido antes para hacer lo que van a hacer a continuación. Entonces, toda ella está puenteada con lacitos. Son muy curiosas y una curiosidad que Héctor me ha recordado antes que he levantado la mano, y es que este tipo de arquitectura, como la segunda red de ChatGPT, se usa para generar música también. Mm, Entonces, claro. sí, porque para meter las notas más adecuadas, más cercanas, al igual que las palabras, funcionan igual, por cercanía, ¿no? Entonces, sí que es importante este hecho, ¿no? De que es una arquitectura muy compleja. mm, Al ser la segunda, sí que es una red que ha sido entrenada, es un sistema de estos tipos de redes neuronales que sí que son entrenadas, pero la primera no Supervisada, sí. tiene por qué. Eso es. La Supervisada. primera no tiene por qué. No, Es una la primera no. supervisada. La primera no. La La primera primera es no. un transformer. Hay una Sí, cosa, Que ella no es un traga. robot, no es un robot, es simplemente que tiene No, atención, tiene el sí, mecanismo de atención el de las mecanismo de atención palabras. y va puntuando. Ella puntúa, puntúa, puntúa. Y eso, etiquetado y puntuado, se lo pasa a su amiga. Mm. a mí me Son muy gusta esto bonitas. porque de alguna forma me van convenciendo, una cosa no había pensado, porque nunca pienso en estas cosas, pero eh, como dice Carlos, una cosa dijo Carlos y una cosa dice José. Cuán importante es la corporeidad, ya vimos esto, Sí, lo que nos lleva al placer o al dolor o lo que fuera. Cuán importante es también otras cosas como el deseo en- o la angustia que requieren un poco de la concepción de finitud que decía Sí. Mm. eh, José. Bueno, pero yo creo que esa angustia existencial por la muerte viene del hecho de que es uno de esos instintos que tenemos obviamente programados, porque criaturas que no sientan esa angustia ante la muerte, pues es mucho más difícil que sobrevivan, ¿no? Quiero decir La que eso angustia, es la angustia de la justamente una de esas muerte, cosas. la concepción de la muerte requiere primero, ¿no?, la noción de un otro, porque uno cómo llega a que uno va a morir, ese episodio de la vida de uno que nunca asistirá, digamos. Es porque ve a sus congéneres morir, pero eso necesita una suerte de consubstanciación, el tipo tiene que entender, eso soy yo soy eso, ese es un yo, ¿no? Yo necesito Bueno, la idea de seguramente alteridad por primero. eso los Un humanos son perro los únicos no. que hacen ritos funerarios, no hay Claro, otro porque animal que haga ritos funerarios, un ¿no? perro tiene un amigo perro, ve que el perro se muere y dice, bueno, estos perros se mueren, qué sé yo. Yo soy un perro distinto. Es que a lo mejor ni siquiera sabe que es un perro como el otro, ¿sabe? Claro, ¿Hasta qué punto me cae un bien perro el sabe que perro, es un ¿viste? perro? Claro. Sí. Voy con un A lo mejor perro, se te dice. siente, claro, a lo mejor el perro se siente un humano de la familia, ¿no? Y cuando ve un perro por la calle dice, anda un perro a este aquí molestando. Bueno, ¿pausita o qué? sí. Quería Por decir una cierto, cosa antes de la solamente pausa. para Sí, acabar, una cosa muy rápida. sí, Hombre, hay algunos animales que hacen cosas que los humanos entendemos como ritos funerarios, ¿no? El clásico Sí, ejemplo es el elefante, ¿no? elefante, sí. Sí. elefante, efectivamente. Sí, sí. Y Que, luego puntuar, nosotros no somos solo nuestra biología, nuestra química, nuestras reacciones o impulsos eléctricos. También lo que nos hace ser como somos, una buena parte es el entorno.
pero bueno, porque se ha trasladado a todo eso que dices, claro. Nada, que Carlos quería comentar al principio y me olvidé que está trabajando ahora en una investigación muy chula, que es una colaboración entre el IAC y el Hospital Universitario, aplicando este tipo de técnicas para reconocer, bueno, para tratamientos de imagen médica. ¿Por qué lo estoy explicando yo? No sé por qué lo estoy explicando yo, pero bueno, porque a lo mejor tú, como eres modesto, Claro, no yo no quería saldría de hacer ti, pero- propaganda, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, sino... No, simplemente que Ya, pero estamos como vi que salió una nota de prensa el otro día Sí, del IAC, sí. digo, pues a lo mejor se puede decir, no pasa nada, Sí, ¿no? se puede, claro. Simplemente que estamos muy orgullosos de aplicar Deep Learning a temas de reconocimiento de imágenes, de temas que usamos para imágenes astronómicas, pues las hemos utilizado para el cáncer de colon. Tenemos una unión con el Hospital Universitario de Canarias, con el Complejo Universitario Canario, el HUC, y tenemos al jefe de patología, Eduardo Salido, que nos ha pasado portas de cáncer de colon. Claro que son cosas pequeñísimas, milimétricas, y que ellos nos las escanean, ¿no? Ellos no trabajan en digital, con lo cual para nosotros fue un shock cultural muy grande. Y entonces digo, hombre, pero nosotros todo es digital, porque si no, a ver qué hacemos. Y dices, bueno, vamos a Y ahora, intentar. Entonces lo digitalizaron con unos escáner que tienen y tienen imágenes de 8 gigas. O sea, cada imagen son 8 gigas. Entonces es la pera limonera. O sea, eso es una cantidad de información que es muy difícil de manejar, ¿no? Entonces digo, no, bueno, y ahora es alucinante, porque tienen un catálogo de tumores organizados por Redshift. y ahora Me ya encanta. sabemos si tienen espirales, si son con barra. No, bueno, es el sarcasmo que en los podcasts no se entiende muy bien. No hemos aplicado, lógicamente, las teorías de formación galáctica a estas cosas y nos hemos ido a gente Y que he sabe. refutado el Big Bang y tal. No, hemos ido a gente que sabe que en China se está trabajando muchísimo en Machine Learning, es asombroso los papers que tienen y sobre todo que han puesto públicos los modelos, los códigos y los datos. O sea, tenemos datos Eso es. de colones chinos y también de colones en Alemania hay una base de datos enorme, toda gratuita, y hemos buscado, porque decimos, este problema tiene que estar resuelto y efectivamente nos hemos basado en un estudio en el cual usan una red, son 2 redes que compiten entre ellas mismas, de maestro estudiante, mean teacher, no maestro malvado, sino maestro medio, en la cual una red neuronal, claro, es el mean teacher, digo, mean de malvado no. Min de Es malvado. no es. Eso sería si fuera maestro esclavo, ¿no? Maestro Que antes esclavo, estas cosas no antes estamos se hacía hablando maestro esclavo. no estamos hablando de eso todavía, pero realmente es una red que se inventa las etiquetas, porque todo este tema es que etiquetar, coger una imagen de un colon de 8 gigas, cortarla en trocitos de 300 por 300 píxeles, que es lo que podemos digerir en las tarjetas gráficas, y que un patólogo experimentado con más de 10 años, porque necesitas patólogos con una gran experiencia, pueda decir si hay cáncer o no, eso es costosísimo, lógicamente, ¿no? Porque necesitas patólogos que tengan más de 10 años de experiencia, porque es muy curioso, si pones 2 patólogos con la misma imagen, hay un 85% de que coincidan, es decir, que hay muchísimas probabilidades de que no coincidan. Digamos que las opiniones de los patólogos gustos. Patólogos gustos, o sea, bueno, no, pero en general es una disciplina muy, muy compleja, en el cual están sobresaturados, no podemos reunirnos con ellos por el día, esto es pues, como la película de Lady Halcón, o sea, tenemos que vernos por las noches. Sí, ¿no? Es que ellos, claro, nosotros, estamos aquí viendo galaxias y chorradas, pero ellos están curando gente. Entonces, por el día tienen una gran cantidad de trabajo y no podemos quedar con ellos, hemos quedado con ellos por las tardes y nos han dado etiquetadas las imágenes. De hecho, ya vienen etiquetadas de los chinos, han hecho ese trabajo. No quiero hacer el comentario racista, pero han hecho un gran trabajo etiquetando las imágenes. Y el tema es que lo bueno es que este sistema de que una red se inventa las etiquetas y la otra red aprende de las etiquetas hechas por humanos y una red entrena a la otra y de repente se cambian, al final de cada ciclo se cambian y uno se convierte en el profesor y el otro en el estudiante, pero el profesor ya sabe lo que ha aprendido el estudiante. Es decir, se van refinando con muy poquitas etiquetas humanas y muchísimas imágenes sin etiquetar, que eso es lo importante, porque es que no puedes, cada imagen de 8 gigas son 2.000 o 3.000 trocitos, segmentos
de 300 por 300 píxeles, que es lo que se tragan las tarjetas gráficas que tenemos, porque no son infinitas, lógicamente, en memoria. Entonces, este sistema de red está supervisado en parte, pero es autosupervisado, self-supervised. Es un entrenamiento autosupervisado, que es muy bonito y que es muy eficiente. Y entonces lo chulo es que hemos podido aplicar esta técnica con las imágenes del HUC, del Hospital Universitario, y estamos dando una prioridad a los cánceres de colon. Podemos priorizar los portas en un porcentaje bastante elevado, y estamos coincidiendo con que efectivamente lo que estamos diciendo, que tiene un 50, más de un 60-70% de probabilidad, hay que mirarlos porque efectivamente suelen tener cáncer. Es decir, hasta ahora, a día de hoy, no hay ninguna priorización. Es decir, ellos los tienen que ver por orden de llegada, vamos. por así decirlo, y no tienen personal para hacerlo porque es infinito. O sea, estamos hablando de miles de colonoscopias que se están haciendo al año, o sea, 30.000 al año, o sea, una brutalidad. Lo bueno es que este sistema automático, hemos hecho una demo, hemos hecho una maquinita, les hemos dedicado una tarjeta gráfica que nos había cedido Nvidia, por cierto, creo, y se la habíamos puesto ahí en una maquinita que no estamos usando, y se lo vamos a dedicar a ellos para que metan sus imágenes escaneadas y les dé una priorización de cuáles hay que mirar antes. Lógicamente, va a haber un patólogo profesional experto, el que va a ser el que mire esas imágenes, pero por lo menos le estamos dando una prioridad de cuáles hay que mirar antes, porque cáncer de colon es uno de los cánceres más agresivos que hay, más rápidos. Exacto. Y hay que actuar rapidísimamente. Entonces, yo creo que es bastante satisfactorio que estas cositas que usamos para galaxias pues sirvan para algo de verdad, ¿no? Entre comillas. Y un poco ayuden al hospital a priorizar su trabajo, ¿no? Y que es una cosita muy chula, ¿no? Sí, además estos sistemas tienen una complejidad a mayores, porque no solo buscas una accuracy, una precisión muy, muy alta, sino que cuando haces la tabla que evalúa la red neuronal, buscas minimizar los falsos negativos. Sí. O sea, ahí tienes que... Tu diagonal tiene que ser con el mayor número de casos posibles, y los otros dos valores casi vacíos, pero no te importa que haya falsos positivos, ¿vale? Que diga, levante la mano de más. Lo peligroso está en el falso negativo. Entonces ahí eso es complicado y muchas veces no se valora. Sí, efectivamente. Simplemente a resumir que nosotros la satisfacción es que si le metemos tejido normal, casi nunca no hay falsos positivos, Wow. entonces no da cáncer. Bueno, pues José nos tiene que dejar. Gracias, José, por haber participado hasta ahora, y ha hecho mucho más interesante la conversación, ¿no? Esa dicotomía con Gastón ha quedado muy, muy bonita. Por si alguien seguía pensando que era la misma persona, creo que ha quedado demostrado que como mucho sería alguien con esquizofrenia. Y los demás, yo creo que vamos a hacer una pausita. Hoy se nos ha alargado un poco el primer bloque, pero bueno, no sé, yo me lo he pasado bomba, así que lo doy por bien empleado. Venga, Muchas gracias. hasta dentro de un momentito. Un abrazo Gracias, fuerte. Y nos vemos. José, muchas gracias. Un beso. Chao. Me estoy dando cuenta que no he dicho lo de la pausa para la radio, así que lo voy a hacer ahora. Pero vamos, ya, si quieren parar un minuto, ir a por agua, lo que sea, yo voy a decir esto. Si nos están escuchando por la radio, aprovechamos para despedirnos hasta la semana que viene, recordándoles que nos pueden escuchar en el podcast. Y si... ¿Cómo era? Espera, me he liado. Tomas falsas. Tomas falsas. Me encanta. Estamos poniendo nervioso, no le pongáis nervioso. Joder, me pone nervioso ahora. Si nos están escuchando por la radio, aprovechamos para despedirnos hasta la semana que viene, recordándoles, como siempre, que en el podcast tienen la versión completa, que es más larga. Pero si no, pues nos despedimos, como digo, hasta la semana que viene. Hasta luego. Vale. Qué bueno. Entonces no cortas para radio. Bueno, aquí creo que toda la discusión filosófica la voy a cortar de la radio. Si es lo mejor. Sí, Sí, no más chachi. Claro, si es que era todo un setup para que hablen Gastón y José Edelstein, pues era Sí, brutal. sí.
Joder, pues yo estoy... ese es el problema de invitar a dos argentinos juntos. No, hombre, pero con este nivel, no cualquier argentino. Somos peor que Chatbot. Chatbot y Gastón, Chatbot. Me encanta. tú no estabas al principio, pero dije que como eran tan pocos temas, temía que no tuviéramos suficiente material y entonces yo me había preparado otro extra. Genial. Bueno, voy a meter al baño, ya vuelvo. Pues justo estoy yo con algo parecido, Muy bien. pero con lesiones medulares en pacientes con esclerosis múltiple. Qué chulo, pero ¿con imágenes o con qué es? ¿Con Sí, qué trabajas? bueno, es imágenes de tomografía. Vale. Yo pensaba que usaba la imagen fileteada, pero porque es para trabajo de fin de máster. Entonces, cuando me dijo el profesor, dice, no, dice, tomamos la imagen en 3D. Digo, ¿cómo? Joder. Digo, espera que voy a morir. Sí, entonces, lo que quieren que desarrolle es adaptar una arquitectura. Ellos trabajan con una arquitectura que da bastantes buenos resultados para que cuando el paciente llega, la esclerosis múltiple te va generando tanto en cerebro como en médula lesiones. Entonces quieren que cuando el paciente pasa revisión, ver si tiene las lesiones han crecido, si han encogido o si hay lesiones nuevas. Entonces tiene que dar 3 salidas. Vale. Y un problema que tienen es que, claro, todos los modelos, porque en esclerosis múltiple hay mucha investigación y mucha gente intentando esto, pero claro, cada uno tiene su conjunto de datos. Entonces, cuando alguien sacaba un resultado, otros equipos no podían reproducirlo. Entonces, Claro, hay una organización francesa que lo que hace es, para evitar esto, ha creado un challenge o un concurso en el cual tú presentas tu trabajo. Ellos tienen todos los datos, una recopilación de datos etiquetados, tal, y tú tienes que entrenarlo con esa enorme base de datos, aparte de haber entrenado antes con lo que tú tengas, pero lo entrenas con su enorme base de datos y compartes tanto tu modelo como todo. Y así puedes ver lo que han hecho otros, no cometes errores que han hecho otros. Es básico compartir la base de datos. O sea, es maravilloso, o sea, pero fíjate que si no, hayan no se tenido... puede reproducir, claro. Exacto. Es que hayan tenido que hacer, pues eso, un concurso para que la gente participe y entre en esto es un poquito duro, ¿no? Es un Kaggle de esos, un concurso de Kaggle, de la red esta que No, hace es challenge. Porque no, son unos franceses, un centro de investigación francés. No. Es que hay challenge que pagan, o sea, los primeros que lleguen, que lo consiguen tienen un dinerito, pero vamos que no. Sí. Es te lo digo. Y Carlos, ¿lleváis mucho tiempo con eso? ¿Habéis publicado ya algo? Pero si es que esto ha sido un producto, un side product, esto ha sido aplicar una cosa que ya se sabía. Realmente no hay investigación de machine learning detrás, es aplicar un problema ingenieril, o sea, sí. que sin faltarle a las ingenieras. ¿Lo vais a publicar entonces en revistas de biomedicina más que en revistas Es que no de lo vamos medicina, a publicar porque no hay avance. No, es que no hay avance. Es decir, simplemente que funciona el método de Yune tal. Es decir, que lo que nos gusta es que es aplicación pura. Es decir, esto lo que tiene es chicha. O sea, habéis replicado, digamos, un modelo ya existente y entonces... con datos diferentes. Estamos haciendo transfer learning, claro. Lo que nosotros queremos hacer, y eso sí puede ser publicable, es refinar un fine-tuning con los datos del propio hospital para hacer cosas que no detecta la red, porque la red no detecta una cosa que se llaman intrusiones, es decir, que el cáncer entra dentro del tejido normal, por así decirlo, y eso es para ellos, para los patólogos, dicen, esto es súper significativo, este sistema no lo detecta. Entonces, reentrenar un poquito con unas cuantas intrusiones, de casos de intrusión, y reentrenar toda la red, y eso sí, claro que es publicable, o sea, y poner a disposición a todo el mundo, por supuesto, el modelo y los pesos y todo. Es maravilloso. Porque es guay compartir esto, porque es la única forma de avanzar, ¿no? Claro, sí. Los que organizan el challenge es France Life Imagine. Ajá. Qué guay. El FLI. Entonces, claro, es FLI. Y claro, puedes cotillear eso de trabajo de otros, está muy chulo. Igual es un UNED. Vale. La UNED, la típica de quitar ruido. Sí. Eso es maravillosa, sí. Es que es fantástica esa arquitectura. Sí, Andrés Asensio la usa para, física solar, un montón de cosas. No te oímos. No te oímos. No, te has muteado. No, te has muteado. El cable se ha soltado. El cable. Ya. No, estaba muteado. Los micrófonos. Tenía el micrófono muteado, sí. Ahora sí, ¿no? Pero por hardware, ¿no? Sí, por hardware, sí. Bueno, por hardware no, por el software. Vale.
¿Pero no has tenido tiempo o qué? Estamos aquí, caramba. ¿No van a dar las tantas? Bastante. Yo sí tengo agua. Más Algo así. Falta cerveza, que ya son las 5 en algún sitio. cari, ¿no? Aquí son casi las 6, ¿eh? Ya, por eso digo que aquí casi. Acá En sería, Nueva acá sería mucho. Acá, ¿cuántos No hay? es ¿Son el- 5 horas no es- menos o no? No, acá es el mediodía. Bueno. Exactamente. Ah, bueno, ya es legal. Ya es No legal. sé, no sé cómo va, Francis. ¿Quieres que cambiemos el orden y hagamos ahora lo de los agujeros negros? Como tú quieras, mira lo mismo. Igual Sara. Vale. Porque yo había puesto antes lo de los neandertales pensando que Sara entraría antes que Gastón, pero como nos hemos alargado lo suficiente para estar ya todos, Pues sí, lo pues. comentamos No sé. entre Gastón y yo, si quieres, lo de los agujeros negros. Che, muy buena tu Muy- reseña en el blog. El blog es La- brutal, se entiende perfecto, o sea, es genial. Bueno, Lo mucha retuiteé. gente me ha dicho que no entiende absolutamente nada, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Bueno, pero la gente, o sea, No. hay de todo, ¿no? Es como uno no puede. No se puede hablar para todos los niveles. Y le respondiste bien. Muy cortés. Sí, yo lo que no entiendo, o sea, lo que no entiendo es la queja. Digo, si yo no entiendo algo, no. ¿Qué sé yo? No sé. No sé, Sí, bueno, yo empiezo a ¿qué dudar decir? de mí mismo primero. No del otro, ¿no? Es como esos alumnos Sí. que a veces levantan la mano y dicen, eso no se entiende. ¿Cómo podés saber vos que hay 400 personas que no lo entienden? Digo, ¿no Bueno. es arrogarse mucho? Yo decir, no lo entiendo yo. Digo, no, eso no se Es que es entiende. verdad, Ya, no yo se diría que entiende, sí. quiere decir que no lo puede entender nadie, ¿no? Que La teoría no de la se mente, entiende. Teoría de la mente. por N. Lo extrapolas a todos, ¿no? Sí, más que teoría de la mente, lo que te hace es que la mente el estar hablando La con según mente es- qué individuo. Bueno, Sara te pregunta, ¿tú tienes prisa, Sara, o vas No. más? ¿No? Vale, pues entonces vamos a hablar primero de lo de los agujeros negros. Si quieres, voy a cambiar un poquito el Perfecto, orden. sí. Si como nos extendimos un poco, no sé si tiene que ir alguno de los otros. Vale, venga, pues vamos a seguir.